Hola, mi nombre es Carlos Hernández y soy profesor de la Universidad Politécnica de Valencia y en la siguiente presentación hablaré sobre la aplicación informática PowerPoint. La misma se circunscribe dentro del bloque de capacitación de profesores de la República de Honduras. Los objetivos de la presentación son presentar la herramienta para la realización de presentaciones PowerPoint, que la misma, como seguramente algunos ya conocerán, pertenece a la suite de programas de Microsoft Office de Microsoft. Los contenidos conceptuales a tratar son los siguientes: las principales características de esta aplicación y por qué puede ser interesante utilizarla en nuestro proceso docente educativo. PowerPoint, como se refleja en esta transparencia, es un programa de presentación de pago, es importante recalcar, desarrollado por la empresa Microsoft para sistemas operativos Microsoft Windows y Mac, ampliamente usados evidentemente en el campo de la enseñanza. El mismo está pensado para realizar presentaciones que sirvan de apoyo a la docencia presencial o quizás semipresencial e incluso a distancia. ¿Qué se pueden utilizar en estas transparencias que se elaboran con PowerPoint o en estas presentaciones? Pues lo que normalmente hubiésemos podido utilizar en el aula tradicional. Yo puedo escribir con una tiza en la pizarra, puedo visualizar con un retroproyector un determinado esquema, puedo mostrar una fotografía, etc. Incluso podría también llevar un equipo de audio al aula y reproducir un determinado contenido sonoro o visual. Pues la idea es que estas presentaciones que se hacen utilizando la herramienta PowerPoint, pues incluyan todos estos medios con el fin de clarificar lo más posible los conceptos que intentamos transmitir a nuestros alumnos. Evidentemente, también se puede modificar a la hora de presentar el contenido el tipo de fuente, es decir, el tipo de letra que vamos a utilizar, el color, su tamaño, para transmitir información conceptual, no sé, señalando quizás los aspectos más importantes, los objetivos de un determinado contenido, etc. La herramienta, que es ampliamente usada en todos los campos del saber, no solamente en la enseñanza, en el proceso de enseñanza, viene con algunas plantillas, después mostraré una pequeña presentación, que evidentemente facilita a la elaboración prácticamente desde cero de los conceptos que queremos enseñar. ¿Qué beneficio aporta a la educación? Bueno, en primer lugar, siempre, y eso es muy importante destacar, siempre será un apoyo a nuestra labor docente, es decir, nunca nos va a sustituir. De hecho, si un alumno no puede asistir a clase por la razón que sea, y se puede descargar de un determinado servidor o de la página web principal de su colegio, o usted le envía por correo electrónico la presentación, al final de la jornada lo que tiene realmente son estas presentaciones, como esta que estamos viendo ahora, que también está elaborada en PowerPoint. Le faltaría siempre la explicación. Por tanto, es importante destacar que el beneficio que aporta a la educación es, en primer lugar, en nuestra opinión, el apoyo que brinda a esa explicación que da el docente. Evidentemente, el uso, poder, vamos a ir así, pasar de la enseñanza tradicional que hemos desarrollado siempre a esta nueva enseñanza, es decir, quizás de la tiza y la pizarra a un ordenador que tiene esta aplicación, pues debe ser un proceso fácil, intuitivo, que permita un poco la adaptación a ese nuevo entorno tecnológico. Pues estas herramientas suelen ser muy fáciles para utilizarla prácticamente desde cero. Evidentemente, mientras más se use, pues más potencialidades se pueden obtener y tal, pero normalmente son herramientas de fácil uso que no requieren de una tecnología o quizás de un ordenador potente y tal, tanto para el que elabora la presentación como para el que después la visualice. En este caso podría ser el alumno, ¿vale? Y evidentemente el hecho de tener un material que tiene un soporte informático como elemento de base, pues permite que nuestra asignatura pueda ser actualizada, sus contenidos, a medida de que los propios contenidos van evolucionando en el tiempo. Esto evidentemente pues permite estar actualizando los conceptos de manera muy fácil, muy intuitiva y sobre todo también evitar la impresión de los materiales de forma tradicional, como quizás hacía en papel, lo que evidentemente redunda en un ahorro económico, en un respeto al medio ambiente y en tener siempre evidentemente la información actualizada. Cuando tenemos un determinado contenido y lo imprimimos en un papel, evidentemente cuando ya pasa el primer minuto es posible que ya estén obsoletos, ¿eh? Voy a hacer una pequeña demostración de cómo se utiliza PowerPoint. Lo que les recomiendo, evidentemente, a usted es que pueda entrar en la página, por ejemplo, de Microsoft, buscar dónde estén los productos que ofrecen la parte de PowerPoint y seguramente que ahí encontrará pues a lo mejor algún manual de usuario, recomendaciones
de la propia empresa que lo elabora, de otros usuarios, etc. O sea, lo primero que le invito antes de pasar esta presentación es que busque en Wikipedia, que busque en Internet diferentes foros relacionados con el uso de PowerPoint en la docencia y de esa manera, evidentemente, usted ampliará su visión sobre la herramienta. Voy a entrar un momento en PowerPoint. Básicamente sería como hacemos con cualquier aplicación, en este caso en el entorno Windows, aunque es exactamente igual válido para un entorno de Mac. Yo entraría en el área de programas, esta puede ser una variante evidentemente, y si el programa está instalado, como comentaba al principio, no es que sea una desventaja, sino simplemente que hay que tenerlo en cuenta. Este es un programa de pago, cuando usted ha adquirido su ordenador y ha adquirido con él su sistema operativo, vienen con las herramientas instaladas previamente ya por omisión, viene un grupo de herramientas. Normalmente usted ha pagado para tener esa suite de Microsoft Office. Digo suite en el sentido de conjunto de herramientas que podrá utilizar quizás para hacer una hoja de cálculo, quizás para escribir un documento en Word, etc. Bueno, en este caso, en este ordenador específico, evidentemente cuando usted visualice esto en su ordenador no tiene por qué ser exactamente igual lo que vea y de hecho no lo será y tal. Hemos entrado a inicio, programas y vamos buscando y aquí tendríamos por ejemplo PowerPoint. Lo abro, estoy abriendo una versión del 2007, hay diferentes versiones de 2003, 2007, 2010 en función de la que usted haya adquirido y normalmente cuando se abre pues lo que tenemos delante es una especie de página en blanco como esta que aparece aquí. Normalmente esta es un poco la configuración básica que tenemos todos los usuarios de PowerPoint. Normalmente, fijaros que es muy intuitivo y ya empieza a ayudar a su utilización. Cuando usted realiza una presentación en clase, como hace normalmente, siempre habla de un tema o quizás habla de un tema y dentro de ese tema de algo específico, pues un poco lo que aparece en esta primera transparencia. Por ejemplo, yo aquí estoy quizás hablando de PowerPoint. Si yo cometiese algún tipo de falta de ortografía, etcétera, el programa me va ayudando a corregirla. Por ejemplo, en este caso es una palabra que está en inglés, no lo conoce o no lo entiendo, no está en su diccionario, entonces me lo señala en rojo, con lo cual verá que tenemos desde el primer momento ya una ayuda en el trabajo con la herramienta. Imaginaros que estoy hablando de PowerPoint y que esta clase es una especie de introducción, ¿vale? Pues entonces es tan sencillo quizás como esto, ¿vale? Es decir, fijaros que de manera muy rápida, en un fondo blanco con unas letras en negro, con un tema resaltado de un tamaño y con quizás un subtema o quizás un ítem a desarrollar en letra más pequeña, fijaros que la plantilla que está por omisión ya básicamente ya la estamos utilizando o ya nos ayuda a crear el contenido. Por ejemplo, este caso que es muy sencillo, si yo quisiera visualizar el resultado, es decir, quisiera empezar a ver cómo está quedando mi presentación, normalmente en la parte inferior, normalmente en esa posición, no tiene por qué estar exactamente ahí, depende un poco de cada versión de PowerPoint, esta pequeña pantallita, ¿no? Fijaros que como de costumbre, si usted deja el ratón sobre un icono, sale aproximadamente al segundo un pequeño menú contextual de ayuda. Si yo le doy aquí, pues automáticamente veo la presentación. Fijaros que esto es bastante intuitivo. Una vez que haya terminado, le doy Escape o Escape y he terminado. También puedo empezar a hacer cosas para que vea un poquito la potencialidad de la herramienta. Tengo un menú que le invito a que lo vaya revisando si tiene usted instalada la aplicación. Por ejemplo, este que dice Diseño es un poco el tipo de letras que puedo utilizar. Por ejemplo, si le doy aquí, yo le invito a que le vaya dando, por ejemplo, automáticamente va cambiando la relación de los textos que usted está poniendo, la posición donde va, quizás un color de fondo. Voy a repetir nuevamente lo de la pantallita para visualizar, pero ahora no lo voy a hacer con ese icono, sino con F5, que es la tecla que normalmente hace una presentación. Bueno, fijaros que en cierta manera tengo que, en este caso, he dado por válida esa plantilla, F5, y ahí tengo ya una presentación quizás atractiva, quizás mucho más ajustada a la forma en que voy a dar mi clase, etc. Para ir terminando esta parte de presentación, voy a cambiar los colores un poco para facilitar el visionado. Fijaros que esta es la primera. Si yo ahora voy a comenzar a explicar lo que sería PowerPoint y hacer esta introducción, yo tendría necesariamente que insertar una nueva diapositiva. Yo le invito a que vaya mirando, es decir, como hace con los programas normalmente en entorno Windows, en este caso, también en Mac es válido, y que vaya probando sin ningún tipo de temor, y seguramente que encontrará algo que de manera bastante clara le va a decir, vamos a introducir quizás una nueva diapositiva. ¿Qué sería una nueva diapositiva? Sería, por ejemplo, algo así como esto. Voy ahora a escribir aquí
no sé, guión de la presentación, ¿vale? Es decir, usted cuando llega a la clase y se presenta a los alumnos, le dice, vamos a hablar, en este caso, hoy, vamos a hablar de PowerPoint, vamos a desarrollar una especie de introducción. Bueno, pues empieza con su clase. Bueno, pues vamos a hacer una introducción básica, vamos a comentar los elementos de la herramienta, etcétera, etcétera. O sea, fijaros que, en cierta manera, herramientas, bueno, en definitiva, esto no es más que un ejemplo, herramientas. Fijaros que si me voy equivocando es muy fácil, evidentemente, la corrección y la edición en tiempo real, ¿vale? Bueno, básicamente, fijaros que en este caso ya tendría un segundo tipo de diapositiva. Si usted va poniendo nuevas diapositivas, fijaros qué interesante es, aquí mediante esta opción le aparece una diapositiva como esa que hemos elegido, aunque evidentemente yo podría ir seleccionando diferentes tipos de diapositivas, como por ejemplo una que combina una imagen con un texto, o con dos textos en columna, o con dos imágenes en columna, o con un texto y una columna, etc. Simplemente, usted como docente debería ir teniendo en cuenta qué tipo de contenido quiere desarrollar con sus alumnos y de esa manera ir organizándolo y ir presentándolo mediante el uso de la herramienta PowerPoint. Evidentemente es una presentación muy sencillita, muy cortita, solamente yo le invito a que ahora, si lo tiene bien, pues empiece a utilizar las herramientas PowerPoint en su actividad docente y verá que le ayudará a repensar los contenidos, le ayudará a repensar la forma en que se relaciona con sus alumnos e incluso a modo de conclusión me gustaría indicarle que normalmente yo siempre suelo en mi actividad docente, es mi forma de trabajar, pues invito a que los alumnos si encuentran una errata, si encuentran un dato que ya está quizás obsoleto y tal, pues invito a que los alumnos, si tienen la herramienta PowerPoint, pues realicen las modificaciones correspondientes y lo pongan a disposición tanto del profesor como de los demás alumnos de la clase. Muchas gracias por su atención. No.